movilidad, pero una empresa de movilidad que contrata gente del campo, profesionales campesinos que trabajan desde el campo en la ciudad a través de una aplicación. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenme. Y bueno, llegamos a Mobility Hub. Jesús, hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Bueno, Jesús, ¿qué tienes para contarnos? Bueno, siéntate y te voy a contar acerca de nuestra experiencia. Es muy importante que estés aquí con nosotros. Hemos desarrollado en los últimos años un modelo de trabajo muy interesante que busca ayudar a familias que están ubicadas en el campo. Antes de empezar, quisiera darte las gracias a ti y al equipo de Obrar Producciones por hacer parte de esta iniciativa, porque necesitábamos también un equipo de producción que fuera capaz de entender estas necesidades, de contar el valor humano, el talento humano que existe en el campo, y necesitamos a alguien con ustedes para que nos entendiera y pudiera comunicar este mensaje. Gracias a ti, y por eso estamos aquí, por ese material humano que queremos que nos cuentes. Gracias. Bueno, mira, para nosotros es muy importante porque desde nuestra creación hace 5 años, nosotros hemos desarrollado una visión de trabajo un poco diferente, buscando aprovechar las tecnologías de comunicación, los esquemas de teletrabajo, de coworking y sobre todo conformar una estructura de trabajo basada en teletrabajo, pero con una vocación exclusiva o casi exclusiva en el campo colombiano. Entonces nos interesa mucho contactarnos con profesionales del área de movilidad, del transporte, de la ingeniería del tránsito, para trabajar y formar equipos de trabajo, y nosotros desde aquí, desde la dirección en la ciudad, poder empezar a generar lazos de formación y desarrollo profesional con esas personas. En el campo colombiano existen muchos jóvenes que van a la universidad y para poder desarrollar su profesión tienen que abandonar el campo, tienen que moverse a las ciudades. Nosotros lo que hemos buscado es una manera de poder contratar personas basadas en el campo y que desde allá puedan desempeñar 100% su profesión totalmente normal, con las posibilidades de crecimiento profesional, formación, educación superior, posgrados, etc. Pero la única diferencia es que no abandonen el campo. Para nadie es un secreto que la gente huye del campo por oportunidades a las ciudades, ¿no? Sí, adicionalmente estamos en una situación donde el campo se ha quedado sin mano de obra. Cada año tiene un problema de costos de insumos y escasez de mano de obra que está afectando en gran medida la producción agropecuaria. Lo que sentimos nosotros, y por eso es tan importante este espacio con ustedes, es poder compartir nuestro modelo de trabajo, invitar a más empresas a que lo escuchen y se den cuenta que esa es una gran oportunidad, porque nosotros las empresas podemos ayudar a apoyar el campo por medio de este tipo de generación de empleo de calidad, para que los profesionales puedan estar basados en el campo y también con un trabajo estable poder impulsar aún más la actividad económica de sus familias. Yo podría contarte muchas cosas, pero yo quisiera que lo veas en primera fila. Entonces quisiera invitarte, hagamos un recorrido, vayamos, conozcas a las personas que están trabajando con nosotros, veas de primera fuente. Vamos al campo. Sus vivencias, sí, sus vivencias, su forma de vivir, sus rutinas diarias, okay, y que ellos mismos te cuenten un poco cómo ha sido su experiencia en el sentido de trabajar en un esquema de asesoría profesional especializado a nivel nacional e internacional, pero sin dejar de lado su rutina normal del campo, que es una lección que ellos han querido hacer. Yo acepto. Bueno, me parece genial. Viajamos. Hola, mi nombre es Juan David Mora, tengo 28 años, vivo en Sutamarchán y trabajo en Mobility Hub. Actualmente estoy estudiando la maestría en ingeniería con énfasis en transporte. La faceta de estudiar ingeniería nace a partir de que todos mis tíos son constructores o albañiles, como coloquialmente se les llama, maestros de construcción, y pues de ahí nace mi gusto por la ingeniería. El teletrabajo me permite manejar mi tiempo, estudiar, pasar tiempo con mi familia, desarrollar algunas actividades así como deporte que pues estando en una ciudad encerrada pues no lo podría realizar porque pues se me
gastaría mucho tiempo encerrado en un bus yendo o viniendo del trabajo. En nuestra familia había un integrante que era un gallo y resulta que pues en ocasiones teníamos reuniones de alto nivel con personas en Washington, en Guatemala, en Chile, y en algunas ocasiones cuando tenía que intervenir se le daba al gallo por cantar. Pues ahí me tocaba explicar cuál era nuestro modo de trabajo y explicar que pues estoy trabajando desde acá, desde Sutamarchán, desde el campo. Y pues a ellos pues les surgía un poco de envidia porque pues es evidente que para muchos sería chévere estar trabajando como lo hacemos nosotros. Hola, mi nombre es Alejandra Sierra, soy ingeniera de transporte y vías, especialista en tránsito y transporte y me vinculé a Mobility Hub a finales del 2020. Vengo de una familia que se dedica principalmente a la agricultura, al cultivo de tomate de guiso bajo invernadero. Mientras tú trabajas con Mobility Hub, ¿también le prestas atención al cultivo de tomate? Sí, en mis tiempos libres también pues les ayudo aquí a mis padres cuando tienen las cosechas de tomate, principalmente a seleccionar el tomate, pero también cuando el tomate está pequeño, pues a todas las labores del campo. Adicionalmente, pues mis padres tienen un emprendimiento de abastecimiento rural, el cual consiste en traer pues los alimentos desde otros sitios, los almacenamos aquí y posteriormente pues los distribuimos en las veredas. Pues esto con el propósito de que les llegue a menor costo y pues no tengan la necesidad de desplazarse hasta el pueblo. Pues yo me vinculé con Mobility Hub cuando la compañía estaba desarrollando un proyecto de ciudad en Guatemala a desarrollar actividades específicas y con el tiempo pues empecé a desarrollar otras actividades, a involucrarme en otros proyectos de tal manera pues que me gustó el trabajo y me quedé al 100% con la empresa. La empresa pues nos da ese como privilegio de poder estudiar por la modalidad en la que estamos, que es teletrabajo, entonces pues uno puede organizar su tiempo y de tal manera que puede uno hacer más actividades. Entonces yo estudiaba los viernes y los sábados y pues de esa manera logré sacar la especialización. Hemos trabajado en proyectos de microsimulación, modelación del transporte vertical, optimización semafórica y pues estos proyectos se han desarrollado en diferentes partes del mundo como Arabia Saudita, Perú, Estados Unidos y en Colombia también hemos desarrollado varios proyectos. Y adicionalmente pues somos aliados estratégicos de algunas empresas, no solamente con la asesoría en los gobiernos. Pues cada proyecto tiene retos y aprendizajes nuevos, pero el mayor reto personal ha sido el desarrollo de los cursos de formación, el tener que hacer los cursos en inglés siempre me ha costado trabajo, pero pues es una tarea que pues hemos venido desempeñando y es pues un reto personal. Hello, welcome to this course session about mapping public transport data on OpenStreetMap. My name is Alejandra Sierra and in this session I will teach you how to create an account on OpenStreetMap. Pues la empresa nos ha apoyado con tutores privados, profesores personalizados, pues en los cuales nosotros tenemos el libreto y pues ellos revisan la pronunciación y la estructura en inglés. No, pues la verdad nos gustaría que más empresas se vinculen a esta modalidad, que busquen los profesionales que están en el campo para que no tengan que salir y pues digamos que tengan mejor calidad de vida, tanto pues los empleados como sus familias. Hola, mi nombre es Juber Molina, tengo 27 años, soy ingeniero de transporte y vías, vivo en el municipio de Motavita, en la vereda Sotepanelas, y desde el año 2020 hago parte del equipo de Mobility Hub. Mi rutina comienza alrededor de las 5:30 a 6 de la mañana, luego salgo junto con mi padre a realizar las labores del ordeño, acopiamos la leche y la traemos hasta la casa para luego la fabricación del queso. Luego inicio mi jornada laboral alrededor de las 8 de la mañana realizando cualquier actividad que se esté haciendo en el momento. Alrededor del mediodía descanso para almorzar y vuelvo a las 2 para continuar con la jornada laboral. A las 5 de la tarde
vuelvo a realizar actividades del campo, puede ser la siembra de papa o la cosecha, el riego de los cultivos o el suministro de pasto a los animales. Los beneficios que considero de trabajar desde el campo es que puedo utilizar el tiempo que tal vez me tomaría el transporte en la ciudad para realizar actividades más productivas. También puedo compartir más tiempo con mi familia y pues la calidad del aire es mucho mejor. Para poder desarrollar mis labores desde acá, inicialmente la conexión a internet la solucioné con un plan de datos móviles, pero en este momento hay empresas que prestan el servicio de internet mediante radioenlace y en este momento estoy trabajando de esa manera. Mi mayor reto en este trabajo ha sido aprender a programar con Python. Desafortunadamente en mi formación profesional no tuve la oportunidad como de acercarme a este campo de la programación, pero la empresa me ha brindado las herramientas para poderme desenvolver y adquirir conocimientos en la programación. Con los conocimientos que he adquirido de Python he podido programar un sistema de ascensores para un edificio de parqueaderos, he podido programar un contador de vehículos, también he podido programar algunos semáforos actuados para otros países y también hemos utilizado estos conocimientos para el desarrollo de cursos de formación para otros profesionales. Y la verdad me siento muy a gusto y contento con este trabajo. Hola, mi nombre es Lenny Espino, soy la directora comercial de Mobility Hub. La pandemia nos llevó a reinventarnos y a desarrollar una plataforma de formación para poder conectarnos con las diferentes entidades y empresas nacionales e internacionales. Y basados en nuestra experiencia hemos aprendido que las empresas podemos apoyar al campo en el corto plazo. Por eso las invitamos a adoptar este tipo de esquemas para poner un grano de arena y construir un mejor país. ¿Cómo logramos implementar el teletrabajo en nuestra empresa? Básicamente fue a través de la confianza en las personas, fomentando el trabajo en equipo, la comunicación y la responsabilidad. Uno de los mayores retos de trabajar durante la pandemia es que nosotros dependemos del movimiento normal de las ciudades. Gracias al esquema de teletrabajo que ya estamos implementando, pudimos ejecutar la mayoría de nuestros proyectos. Mobility Hub es un equipo de consultoría, formación y desarrollo. Nosotros brindamos servicios de asesoría a gobiernos, empresas, en el campo de la movilidad, la seguridad vial, el desarrollo urbano, la planificación de sistemas de transporte, también optimización de redes, semaforización, entre otras cosas. Nos interesa muchísimo el componente de formación, la transferencia de conocimiento. Nosotros desarrollamos metodologías, técnicas e innovaciones en los procesos, por ejemplo, de modelación, de desarrollo de aplicaciones, y nos gusta compartirla por medio de cursos de formación o a través de los proyectos que desarrollamos. Este proyecto nace hace 5 años y nuestra visión es generar una cultura de trabajo responsable. Es decir, no solo crear buenos proyectos, sino también ser responsable en términos de la calidad de vida de las personas que conforman el equipo. Adicionalmente, también ser consciente de las necesidades sociales y participar activamente también en este componente social. Basados en esta visión, necesitamos conformar un modelo de trabajo un poco diferente, pero altísimamente flexible, que nos permitiera trabajar de manera remota, aprovechar las ventajas del teletrabajo y el uso de las tecnologías, las comunicaciones, así como el auge del coworking, de tal manera que nosotros pudiéramos extender lazos con diferentes profesionales que estuvieran ubicados no solamente en la ciudad, sino también en otros territorios rurales y también en otros países. Originalmente nuestro enfoque era trabajar con estudiantes de últimos semestres y ayudar a vincularlos, complementar su formación profesional y vincularlos a oportunidades laborales. Sin embargo, en este proceso conocimos a nuestro primer ingeniero que entró a apoyarnos. Él viene de la agricultura, viene del cultivo de papa, y empezamos a interesarnos muchísimo por su historia, por las vivencias que él tuvo para poder acceder a la universidad, al trabajo, etc. Y comprendimos las situaciones y los retos que se manejan desde una persona que vive en el campo, las dificultades que tiene para acceder a la educación superior
y posteriormente lo que implica poder desempeñar su carrera, pues básicamente es moverse a las ciudades y abandonar la agricultura y sus proyectos de vida familiar. En ese sentido, nosotros decidimos apostarle entonces a crear un modelo muy flexible que le permitiera a estas personas estar vinculados con nosotros, continuar con el desarrollo de sus proyectos familiares o agricultura y poder desempeñar 100% su profesión desde el campo. Bueno, mi nombre es Orlando Clavijo, soy ingeniero civil, docente universitario y hago parte del equipo de Mobility Hub como parte de la asesoría en modelación. Bueno, mi proceso en Mobility Hub, creo que yo fui de las primeras personas que empecé a ser parte del equipo cuando Jesús me contactó, y mi rol siempre empezó siendo un poco más de asesor en temas de modelación de transporte. Sin embargo, yo en ese tiempo me vinculé a la academia y en ese momento pensamos sobre un rol un poco más desde el lado formador. Entonces, como que quisimos traer lo mejor de dos mundos, de la consultoría, de la academia, y entonces empezamos a formar un equipo dentro de Mobility Hub que les gustara los temas de modelación, pero al mismo tiempo como darles esas bases técnicas propias de que iban a ser necesarias para los proyectos de consultoría. Entonces íbamos como en un rol, digamos, no tanto de cumplir con una fecha de una entrega de algún proyecto en específico, sino más como de dar esa formación y al mismo tiempo pues cumplir con todas las entregas y cumplir con todos los proyectos que tenía la empresa. Creo que una de las mejores cosas de lo que hemos hecho en Mobility Hub ha sido como esta mezcla perfecta entre traer la academia y traer todos los elementos que uno aprende allá para poder brindar soluciones a problemas de movilidad y al mismo tiempo contribuir con la formación. Entonces eso ha permitido muchísimo que nosotros formemos gente, que les demos nuevas habilidades y al mismo tiempo que sea una empresa que pueda hacer consultoría y que al mismo tiempo pueda formar a otras personas. Creo que ese es uno de las cosas más importantes que hemos podido hacer aquí en Mobility Hub. Los proyectos que realizamos en Mobility Hub pues fueron impresionantes, algo que nunca me esperaba y digamos que fueron a nivel nacional e internacional. Y lo más curioso es que todo fue a nivel virtual, que es algo que uno nunca piensa. Todas estas experiencias me ayudaron a fortalecer pues mi idea de negocio, mi visión, y pues estoy muy agradecido con el equipo de Mobility Hub por todo el apoyo y por toda la experiencia que me pudieron brindar. Luego de trabajar con Mobility Hub algunos años, decidí iniciar mi proyecto de vida, donde creé la empresa llamada Innova Engineering. Es una empresa que se dedica a realizar proyectos de construcción, de consultoría, y actualmente estamos ejecutando proyectos a nivel nacional. Mobility Hub dejó una marca en John Jairo Nova porque fue ese paso del campo a la ciudad. Yo venía con una cultura campesina. Cuando llego a Mobility Hub me doy cuenta de cosas que nunca había visto y ese tipo de cosas me abrió más la visión de eso que yo quería hacer en mi vida. Durante pandemia venimos trabajando desde hace tiempo con Mobility Hub desde Jerónimo en alianzas estratégicas desde las dos compañías, viendo cómo podemos generar nuevas ideas y nuevos negocios y oportunidades para muchas personas. Surgió una idea de crear una plataforma de formación. Esta plataforma de formación buscaba llevar el conocimiento técnico que tiene Mobility Hub y sus expertos a muchas más personas, a muchos más lugares del mundo, y nosotros desde el lado de Jerónimo, que trabajamos con temas de desarrollo tecnológico, desarrollo de software, buscamos cómo potenciar esa idea de la creación de la plataforma tecnológica para poder hacer una realidad esa idea. En menos de un mes logramos crear esta plataforma, hacer todo el diseño, el lanzamiento y demás, y montar los primeros cursos. Eso fue un gran logro en tan poco tiempo y pudimos llegar a muchas personas, a diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales y a muchas personas interesadas como en esos temas técnicos para su formación. Este fue un proyecto estratégico que hizo parte como de la historia que nosotros teníamos con Mobility Hub desde sus inicios. Hemos sido siempre un aliado estratégico en la parte de implementar tecnologías para poder hacer crecer sus ideas y llegar a más personas. Además, desde Jerónimo consideramos que la educación y la tecnología son dos potenciadores de muchas cosas
en la humanidad. Entonces trabajar en ese proyecto fue muy satisfactorio porque hicimos que durante pandemia Mobility Hub tuviese un respiro y una nueva idea y un nuevo enfoque de negocio, y hacer parte de eso pues es muy satisfactorio. ¿Cuál es el objetivo final de hacer este documental? Bueno, el objetivo de hacer particularmente este documental es que queremos enviar un mensaje. Sabemos, a nivel global estamos en una crisis alimentaria, hay una crisis agrícola en el país, donde sabemos que desde hace décadas las personas empezaron a migrar del campo. Actualmente estamos ante una crisis de insumos, de costos de insumos, de mano de obra, etc. Entonces esto nos hace pensar a nosotros qué podemos hacer, y aquí viene pues una invitación muy importante a las empresas, contarles que existen posibilidades de ayudar al campo en el corto plazo, por medio de la generación de empleo, por medio de generar unas relaciones, aprovechar que hoy en día muchos oficios se pueden hacer de manera remota. Hay muchas, o sea, eso no nos aplica a nosotros solamente en la ingeniería, esto se puede hacer en el campo del todos los tipos de servicios profesionales. Si lo aplica una empresa como Mobility Hub desde el campo, que diría uno que es un trabajo que se desarrolla mayormente en una ciudad, pues esto tiene que aplicar para casi que todo tipo de empresas, diría yo. Así es. Entonces, ese es el objetivo, enviar este mensaje a las empresas. Nosotros podemos poner nuestro granito de arena por medio de la generación de empleo en el campo y generar unas dinámicas diferentes de trabajo que le permitan a las familias fortalecer las actividades que desempeñan. Con un ingreso de actividades profesionales, las familias pueden incluso invertir y fortalecer la labor agrícola que hacen en el campo. El segundo objetivo, ya pensando un poco más a largo plazo, es enviar un mensaje también a los gobiernos. Es decir, los gobiernos, siempre esperamos que la responsabilidad la asuman los gobiernos en el tema estratégico, pero los gobiernos también podrían facilitar incentivos a las empresas para que desarrollen este tipo de esquemas. Y también el otro mensaje es a las instituciones educativas, a las universidades. La pandemia nos enseñó algo, y es que la virtualidad podría ser viable en varios niveles. No 100%, pero sí hay varios niveles. Entonces, la virtualidad nos enseñó también que las personas pueden estudiar de manera remota buena parte de sus estudios y carreras profesionales sin tener que necesariamente mudarse a las capitales y asumir estilos de vida, o básicamente también congestionar más las grandes ciudades. Entonces quisiera dar un mensaje también a las instituciones educativas, porque por medio de ellas se podría facilitar el acceso a la educación, a los programas técnicos y profesionales, para que más personas puedan estudiar desde el campo y buscar también posibilidades profesionales. Especialmente porque en el campo en muchos casos las personas no se pueden desplazar a las ciudades a estudiar en la universidad. Pero sí sería posible hacerlo en medios semipresenciales, por ejemplo. Ok. Pero vamos a decir que esto es un mensaje de conciencia, sí, de concientizarnos y ponernos en los zapatos del otro, y de que sí, cambiando cierta metodología podemos apoyarnos mucho más, y creo yo poner un grano de arena gigante como es este grano de arena para la gente del campo, que eso es lo que a mí me pasó en este viaje, reafirmar que hay una necesidad urgente de poder echar una mano a esta gente que al fin y al cabo es donde proviene prácticamente todo lo que consumimos. Claro. Gracias. Bueno, Juan, gracias por haber participado.